Bienvenidos a un nuevo video correspondiente a las clases teóricas de realización. Soy Jerónimo Carranza, el profesor titular, y hoy comenzamos un tema nuevo. Para referirnos a los temas que nos convocan en este quinto video, utilizaremos como ejemplo la serie de televisión Otra excursión a los indios ranqueles, una docuficción que dirigí y edité hace unos años. Los invito a ver el tráiler mientras les cuento un poco más. Querido Santiago, hace bastante tiempo que ignoro tu paradero, solo porque el corazón me dice que vives. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra, de la que tanto hemos hablado en numerosas tardes que parecen una sola. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Una excursión a los indios ranqueles es literatura, es historia, es etnografía. Recuerdo que nosotros lo leíamos en la escuela primaria, con lo cual teníamos una aproximación a un mundo que ha sido históricamente negado, ¿no? Esta serie fue una coproducción entre varias universidades nacionales y la RENAUD, la Red Nacional Audiovisual Universitaria, y está basada en el libro Una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla. Se trata de 8 capítulos de media hora. El relato está en la propia voz de Mansilla. Querido Santiago, después de haber recorrido la Europa y la América, de haber vivido como un marqués en París y como un guaraní en Paraguay, quiero escribirte esta carta. El relato en off se construye a partir de citas textuales. A lo largo de cada capítulo se articulan 3 formatos. Uno documental, con entrevistas a escritores, periodistas, historiadores. Si nosotros pensamos en Mansilla, él como militar plasmó muchos de los aspectos que tienen que ver con las sociedades indígenas de una manera realmente fabulosa para su momento. Una parte de ficción, con recreaciones de época en donde encontramos a Mansilla en su expedición. Hacía ya mucho tiempo que yo rumiaba el pensamiento de ir tierra adentro. Y por último, una parte musical. Poniendo una semilla y esperando una flor. Los pilares de la creación, donde nacen las estrellas. De las participaciones en cada episodio de distintos músicos ligados a la ciudad de La Plata, algunos residentes en La Plata y otros no. Esa gente a Valdivero, Perú apunta a la tierra, el corazón del cocalero, un graffiti guerrillero, el DJ dispara scratch en la nación del montonero. Un músico por programa cede una canción que interpreta en medio de una escena, caracterizados o bien como soldados o bien como indios. Voy a subir al techo a ver, admirar el desastre bajo la luz de la luna gigante. Esto es más o menos de lo que va la serie. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol. A partir de los distintos materiales que reflejan el proceso de realización de la serie, como el guión técnico, los planos en bruto y el material terminado, trataremos el concepto de puesta en escena, que es el tema que nos convoca hoy. ¿Pero a qué nos referimos con puesta en escena? La puesta en escena es la organización del material dramático sobre un determinado escenario durante un determinado lapso de tiempo, donde los actores interpretan personajes en conflicto. Ocurre en un espacio tridimensional durante un lapso de tiempo continuo. No nos referimos solo a cada escena que compone un guión, sino también a cada plano de una escena, en la medida que para cada plano se realizará una determinada puesta en escena. Capítulo 1, escena 3, plano 16, toma 4. Realizar una puesta en escena consiste en establecer qué es lo que muestro y cómo lo muestro. Silencio, por favor. Acción. Es decir, cómo lo dispondré en el espacio-tiempo de la escena en cuestión. En una narración audiovisual, la puesta en escena siempre estará atravesada por lo que llamaremos puesta en cuadro, es decir, los planos, las tomas de una planificación.
Con la puesta en cuadro se establece un recorte sobre aquello que se pone en escena y por lo tanto se produce una inevitable alteración de la misma. Se elige un punto de vista, el del realizador, que permitirá distribuir un espacio de 3 dimensiones, la puesta en escena, enmarcado en la bidimensionalidad de la pantalla, la puesta en cuadro. En el caso de esta serie, que planteaba una ambiciosa recreación de época, con despliegues de extras y caballos, muchas jornadas de grabación en muchas locaciones, etc., contábamos con un presupuesto medio, que hubo que optimizar desde la realización para hacer posible la grabación durante 2 meses de los 8 capítulos. Cámara. Escena 5B, plano 13, toma 3. Preparados. Acción, caballos. Para ello diseñamos un criterio de puesta en escena y puesta en cuadro, que consistía en tratar de resolver las escenas con pocos planos secuencias. En lo posible, 1. Despiértese, coronel, están llegando. Diseñamos los planos como coreografías complejas, con desarrollo interno, con variación de punto de vista a partir de la utilización de carros y vías de traveling. Nombre: Cecilio Rodríguez, mi coronel. En esta idea basé toda la planificación. Todo esto y el guión técnico de Hierro posibilitaron cumplir con el plan en tiempo y forma. Pero volvamos a la puesta en escena. La puesta en escena de una producción audiovisual comienza con la previa distribución del espacio escénico a partir de la planificación del guión. Para armar una escena establecemos el lugar en donde aquello ocurrirá, en este caso, en el interior del fortín. Establecemos el tipo de efecto lumínico que requeriremos, día, en este caso. Inventamos uno o varios personajes, le asignamos acciones. Aquí Mansilla entra a la habitación, saluda a los allí presentes y lo invitan a sumarse al estudio de una serie de mapas que se encuentran en la mesa. Los soldados, junto al padre, planifican la misión. Y también tenemos un relato en off. Mi estrella militar me deparó el mando de las fronteras de Córdoba, que eran las más asoladas por los ranqueles. Así queda establecida una pequeña coreografía, una serie de indicaciones que servirán para los actores sobre qué hacer primero y qué después, y sobre la tarea que tienen que estar realizando durante la escena. Luego, al momento de pasar al guión realizativo o al guión técnico, vamos a ajustar esta puesta en escena. Nos metemos nuevamente con la puesta en escena. Diseñamos entonces 4 planos distintos para abordar la escena de los mapas. Cada plano supone una puesta en escena particular. En el plano 12 tendremos que coordinar a 5 actores, coordinar el acting de cada uno y del conjunto, establecer los diálogos que ocurran finalmente, aunque sea en segundo plano, iluminar todo el ambiente y a los personajes. Finalmente ocurre el momento de la verdad, la puesta en escena propiamente dicha, en el set de grabación. Cámara. Antes de grabar se repasa la acción con los actores y se hace al menos un ensayo técnico, solo a los fines de fijar y terminar de definir cada detalle, es decir, desde dónde viene caminando Mansilla, a quién saluda primero, dónde se ubicará al acercarse a la mesa. Escena 2B, plano 12, toma 1. En qué momento va a comenzar el movimiento de cámara, etc. ¿Me puedo inclinar así para mostrar? ¿Preparados? Con la acción, soldado, también haces guardia, Cuando pasa Mansilla, parás y le haces la venia. ¿Preparados? ¡Acción! El plano general ya no tiene un slider, como consignaba el guión realizativo, sino que ahora disponemos de un carro y rieles para toda la jornada. El recorrido podía ser mayor y narrar aún más. Nosotros decidimos utilizar el traslado del carro para armar un plano secuencia con traveling circular, desde un plano frontal con la puerta al fondo del cuadro, a un plano general de torsos y mapa en la mesa.
En función de la idea de variación de Sánchez, colocamos unos candelabros encendidos en referencia, como para sumar un nuevo detalle al desarrollo del traveling, buscando hacer más entretenido el plano para el espectador, generar una variación. Unos indios salieron a saludarme y nos rodearon montados a caballo. Utilicemos esta escena para analizar los elementos que conforman una puesta en escena. La escena del encuentro entre Mansilla y el cacique Ranquel más importante, Mariano Rosas. Nos miraban en silencio, expectantes. Y luego de algunos segundos, en los que el tiempo se estiró como una sombra del crepúsculo, el círculo que habían formado se abrió y apareció frente a mí Mariano Rosas en persona. En esta escena tenemos un fragmento de historia, el encuentro entre los personajes antagonistas. ¡Acción! Mansilla iba en misión de paz con un ejército casi desarmado. Mansilla no sabía cómo reaccionarían los indios. Había que representar esta situación, indios intimidando a la tropa de Mansilla. También tengo un fragmento de guión, con su guión técnico correspondiente, la escena 14, con planos del 34 al 40, un plano general de soldados rodeados, varios planos cortos de rostros de indios y soldados, y el plano de entrada de Rosas a escena. Sigan con la vuelta. Otro elemento de la puesta en escena es la locación. En este caso, un sector en un área rural de una reserva Ranquel en La Pampa, cerca de Santa Rosa. Otro recurso de esta puesta en escena es el grupo de actores, el protagonista en el papel de Mansilla, los frailes, los soldados, cada uno con sus acciones específicas, los indios con gritos como únicos parlamentos que intimidan a los soldados, girando alrededor y levantando sus armas, y los soldados callados, expectantes y temerosos. Y no olvidemos el parlamento en off a cargo de Mansilla, rememorando desde sus escritos la experiencia allí vivida. Nos miraban en silencio, expectantes, y luego de algunos segundos, en los que sin duda la puesta en escena se apoya en el contenido de este off. Actores, acciones y parlamentos. Otro recurso de la puesta en escena es la ambientación o la escenografía, también la utilería, el vestuario de todos y su maquillaje, en este caso incluido caballos. Otro elemento de nuestra puesta en escena será la iluminación, en este caso solo luz natural, aprovechando el día nublado. Tenemos algo de sonido directo, los gritos de los indios que intimidan a los soldados, sumado al sonido de los caballos. Eso serán dos elementos del sonido directo a registrar en la escena, pero a nivel sonoro la escena se completa con música y con un relato en off de Mansilla. Todo esto que acabamos de enumerar son los contenidos de la puesta en escena, de esta y de todas. Lo que se muestra, el qué, constituye lo que llamamos contenidos, es decir, todo aquello que aparece en la imagen y en el sonido de una escena o de un plano. En definitiva, cada uno de los contenidos de la puesta en escena demandan una organización y un diseño particular. La locación es central en una puesta en escena. Las cosas no pueden suceder en cualquier lado. El espectador espera de alguna forma que el espacio donde ocurra la acción sea espectacular, en algún sentido. Al menos en cuanto a que resulte ideal para lo que allí ocurrirá. Por ello, que se invierte mucho tiempo en elegir una locación. En este caso, toda la parte de ficción de la serie debía transcurrir en 1860. Mi estrella militar me deparó el mando de las fronteras de Córdoba. Necesitábamos un fuerte, que eran las más asoladas por los ranqueles. Toldería de ranqueles, campo, bosque, lagos, bañados. Desde la dirección no pretendíamos conseguir un realismo absoluto. Estábamos dispuestos a sacrificar realismo en pos de factibilidad y efectividad del relato. Como decíamos, teníamos un presupuesto medio, acotado.
No podíamos tener locaciones en lugares distintos y alejados. Terminamos grabando el 60% de la serie en un predio detrás del batallón 601 de Güemes y Centenario en Citibel. Estas locaciones son allí. Resultó una muy buena solución. Quedaba cerca y simulaba cualquier otro lado. Este lugar fue una cantera que, abandonada hace años, se cubrió de vegetación. Teníamos montañas, lagunas, bosques, descampados, bañados, y lo que resultó ser también la casa de Mansilla, donde Mansilla escribe. Esto también estaba en el predio del ejército. El batallón del ejército se convirtió en un gran colaborador de la producción. Nos proporcionaban camiones para vestuario, camiones de agua potable, electricidad y hasta un generador. Por otro lado, en La Pampa estuvimos 3 jornadas. Y 2 jornadas más en Chascomús, donde estaba el Fortín. Cámara. Graba. Escena 4, plano 12, toma 1. Momento entonces. Bueno, yo voy a decir acción y ustedes se toman el tiempo que quieren para empezar. Los de atrás entonces están gastándolo un poco a él, lo miran, se ríen, hablan entre ustedes. Mansilla paranoico, pero que tiene que tomar la decisión. Preparado. Acción. Los personajes de una puesta en escena, actores y sus acciones también necesitan un diseño particular. Hay que definir a los personajes. Primero imaginarlos, ponerles cara. El cacique Pumer, ¿sí? Van a estar todos. Inventarles un look. Inventarle objetivos y deseos. En el caso de Mansilla se buscó un actor que en este caso tenía poca experiencia, pero con un semblante particular. Él llevaba la barba así en su vida real. El actor Facundo Ábalos, en realidad escritor y periodista, contaba con un porte natural que encajaba con el papel. Mariano Rosa fue hecho prisionero allá por 1834. En la medida en que esta serie la narración descansa en una voz en off, no iba a necesitar necesariamente un actor con mucho oficio. Cada escena contaba con acciones muy concretas que eran de fácil realización. Rosas me pidió una audiencia privada y fui a su toldo. Permiso, don Mariano. Era la primera vez que un coronel cristiano entraba en su morada. Facundo resultó ser muy eficiente y de fácil dirección. Se compenetró mucho con la tarea, aprendió a andar a caballo. En principio le daba miedo, costó, en muchas escenas hubo que disimularlo. Dice la Biblia que Dios creó las lenguas para que los hombres entren en eterno conflicto. Vamos una vez más, darle un poco más de énfasis, acercar a él, un poco más misterio. Santiago, dice la Biblia que... Santiago, dice la Biblia que Dios creó las lenguas para que los hombres entren en eterno conflicto y jamás se puedan acercar a él. Resultó también que Facundo tenía una hermosa voz que también iba con el personaje y se hizo cargo del off. El resto del elenco, muchos son actores de teatro de la ciudad de La Plata. Por ejemplo, Mariano Rosas es Fabio Prado, con quien yo ya había trabajado en otra oportunidad. Su color de piel y los rasgos nos venían muy bien para interpretar a uno de los indios ranqueles, al cacique Mariano Rosas. Una comunidad ranquel de La Pampa colaboró y muchos de ellos encarnan a personajes secundarios y extras. Cámara. Capítulo 8, escena 7, plano 25-26, toma 2. ¿Preparados? Acción. ¡Poco Winca! ¡Poco Winca! Armar una puesta en escena también incluye la dirección de esos actores. Ustedes son todos unos ignorantes, que no saben lo que dicen. Si fueran cristianos, si supieran trabajar, no serían pobres, serían ricos, bárbaros. Escuchen una cosa que les voy a decir. Me olvidé.
La forma de actuar la escena también es relevante. Aquí nos encontrábamos con el desafío de tener que representar a gauchos e indios de hace 150 años. ¿Cómo se hablaba en aquella época? ¿Cómo hago que hablen mis personajes en la escena? Ustedes son todos unos ignorantes que no saben lo que dicen. Si fueran cristianos, si supieran trabajar, no serían pobres. Serían ricos, bárbaros. Escuchen una cosa que les voy a decir. Acá somos todos hijos de Dios. Acá somos todos argentinos. ¿O no somos todos argentinos? Sí, bien, bueno, en la acción vos también tenés que alternar agua y suelto. Canto, escena 5, plano 2, Agre, toma 1. ¡Suéltenme! Busqué que las escenas fueran entretenidas, que los actores tuvieran acciones concretas por realizar, con objetivos claros. Desde allí, emprendí mi marcha. Y que a través de la acción se le sume una capa distinta a lo que se va diciendo en el off, a veces apoyando o a veces contradiciendo o contrastando con aquel. Capítulo 3, escena 4B, plano 24, toma 3. Pónganse bien al fondo que se le ve un poco los pies. Preparados. Acción. Con respecto a la ambientación, el arte de una puesta en escena también demanda mucho trabajo. Serán necesarias muchas ideas al respecto. ¿Cómo va a lucir nuestro espacio? Salís, Marisol. ¿Cómo seleccionaremos la utilería? ¿Cómo va a lucir el vestuario de nuestros actores? Nosotros tuvimos que armar un vestuario de soldados de 1860 del ejército argentino. Conseguimos el vestuario que se usó en una antigua película llamada La Guerra Gaucha. Estaba maltratado, pero servía. Para los indios fue más difícil, aunque divertido para arte y vestuario. Armábamos las tolderías muchas veces como fachadas de palos recubiertos de telas, falsas pieles y ramas. Nos basábamos en viejas fotografías de tolderías reales, creando un estilo propio. El vestuario de los ranqueles resultó una mezcla, también evidenciada en las imágenes de época que usábamos en la preproducción para los diseños. Se mezclaba la ropa del ejército con ponchos, taparrabos, cueros y tientos para los pies y algunos adornos. Se trabajó mucho el maquillaje, pero nunca alcanzábamos a que los personajes lucieran sucios y maltrechos como imaginábamos a los reales. Finalmente se utilizó un filtro de imagen que colaboró con el make-up, aumentando las arrugas y pliegues de la piel, ensuciando los rostros, que mejoró mucho el resultado obtenido, aportando más verosímil a la imagen. Creí prudente aflojar un poco la cuerda, y como haciendo una transacción, ordené con muy mal modo que le dieran la yegua. La carnearon en un santiamén y se la comieron cruda, chupando hasta la sangre caliente del suelo. La música es otro aspecto central de una puesta en escena. Casi siempre aparece en el momento del montaje, pero se piensa y se produce mucho antes. En este caso, en la medida que se trata de una serie de 8 episodios, teníamos que optimizar su producción y generar un paquete de música que cubriera todos los capítulos y que a la vez le aportara el clima necesario a las escenas. Sin duda, el cacique Rosas ha estudiado bastante el corazón humano y tiene mucha confianza
en la acción de una mujer sobre el hombre. Sabíamos que necesitábamos suspenso, épica, acompañar travesías, sostener testimonios de reportajes documentales, era todo muy variado. Finalmente compusimos una serie de 7 tracks, con una guitarra acústica y un bombo legüero, con distintos climas. Todo procesado y compuesto como si se tratase de música electrónica. Cada track también estaba disponible desmembrado en subtracks. Esto permite muchas variantes y versatilidad de la música en la edición. Todo forma parte de la estructura formal de aquello que estamos realizando. El realizador debe conseguir amalgamar todos los planos con sus puestas respectivas y que en su conjunto conformen un relato con la mayor unidad posible. Nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias.